Bienvenido al episodio 99 de What's Up Prof. ¿Puedes creerlo? El episodio 99. Eso significa que el próximo será el 100. Será un jubileo. Sí, será un jubileo. Bueno, estamos cerca de irnos a casa. Yo también espero eso también. Tenemos un tema muy interesante: los pactos de Dios. Y hay mucha confusión al respecto, así que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias nuevamente por bendecirnos y traernos hasta aquí. Señor, toda la gloria sea para ti. No podríamos haber hecho nada sin ti. Y te pedimos que nuevamente bendiga esta discusión. Y a todos los espectadores y oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, ¿por qué estamos hablando de los pactos? Porque esta es una característica esencial de los últimos días. Porque hay un pueblo que es el pueblo del pacto, incluso en el tiempo en el que estamos viviendo. Y este es el nuevo pacto. Ahora necesitamos entender este asunto porque hay mucha confusión. Y a veces los matices están muy cerquita. Que solo un ligero movimiento o solo un énfasis ligeramente diferente puede cambiar toda la teología. Si pensáramos en un versículo, por ejemplo, de cierto te digo a ti, hoy estarás conmigo en el cielo. O de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el cielo. Hay una gran diferencia entre las dos teologías y tienen exactamente la misma redacción. Por lo que debemos tener mucho cuidado de cómo sospechamos estas cosas. Sí, y dónde se pone el énfasis. Y cuál es la importancia para los tiempos en que estamos viviendo. Porque una de las cosas que escuchará constantemente acerca de las personas que afirman que los mandamientos de Dios están abolidos es que te llamen legalismo. Sí, o legalista. Porque te dicen que ellos están bajo un nuevo pacto. Sí, y del otro lado escuchará liberalismo. ¿Y dónde está el equilibrio? Y tenemos que encontrar las respuestas en los pactos. Y creo que es apropiado que terminemos básicamente con esto en el número 99, porque espero muy pronto que veamos la llegada del Señor. Yo también lo espero. Así que hagamos algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito de un pacto? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto bíblico y un pacto normal? ¿Por cuánto tiempo es válido el pacto? ¿Y cuál es el requisito obligatorio del lado humano de tal pacto, si está con Dios, por ejemplo? ¿Y cuál es la obligación del pacto de Dios? ¿Cuál es su obligación? Entonces, ¿cuál es el propósito del pacto? Bueno, el propósito bíblico es el beneficio de los hombres, sí, y es un acuerdo, así es. Y tú necesitas dos partes para que el pacto entre en vigor. No haces un pacto contigo mismo, sí, tú puedes hacer una resolución, pero no haces un pacto. ¿Y cuál es la diferencia entre un pacto bíblico y un pacto normal? Bueno, básicamente tienen que ser ratificados por ley. Así que el pacto bíblico es el que está haciendo con el más alto soberano del universo. O el soberano más alto del universo lo está haciendo contigo, sí. Vamos a ponerlo de esa forma, sí. Y el pacto bíblico siempre, Dios está iniciándolo, sí. Dios siempre inicia. Y un pacto normal normalmente surge por necesidad en alguna parte. ¿Y cuánto tiempo es válido el pacto? Hasta que se deshabilita o alguien no lo cumple. Es así. Entonces ya no es válido. ¿Y cuál es el requisito obligatorio en el lado humano? Es mantenerlo a su lado. ¿Y cuál es la obligación del pacto de Dios para mantener su lado del pacto? Es algo simple. Así que esto no es ciencia espacial, es un proceso judicial simple.
Así que tenemos algunas preguntas. ¿Por qué Dios hizo pacto con los humanos? Esto viene de That I May Know Him. A través de la transgresión, el hombre perdió su santa inocencia y se hipotecó a sí mismo con Satanás. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se comprometió a sí mismo para la redención del hombre y pagó el precio de su rescate en la cruz del Calvario. Dejó la sociedad de los santos ángeles en el universo del cielo sin caer en el mundo porque Él podía no estar satisfecho mientras la humanidad fue enajenada de Él. El mercader celestial deja a un lado su túnica real y su corona, aunque el príncipe y comandante de todo el cielo toma sobre sí el atuendo de la humanidad y viene a un mundo que está estropeado y cauterizado con la maldición, buscando la perla perdida, buscando al hombre caído por la desobediencia. Es interesante que en esta parábola de la perla perdida hay una doble aplicación. La perla de gran precio obviamente es Cristo y tenemos que encontrarla, ¿sí? Pero Cristo también vino a buscar las perlas perdidas de su reino. Así que tiene esta doble aplicación. Pero el que inicia esto es Dios. Él quiere restaurar esa relación que tenía con Adán y Eva. Así que también es importante notar que Dios creó a la humanidad con una naturaleza particular. Y no fue una naturaleza caída. Y era una naturaleza a la imagen de Dios y estaba en armonía con Dios. Así que echemos un vistazo a algunos pactos bíblicos. Estaba en el pacto con Adán y lo lees en Génesis 3:15 y luego con Noé y sus hijos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés y luego un nuevo pacto, del cual leíste por primera vez en Jeremías capítulo 33. Así que echemos un vistazo a esto. Adán y Eva, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Esta te heriré en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Refiriéndose a la simiente, ella te herirá en la cabeza. Ahora, Pablo deja muy claro que la simiente es singular y es una referencia a Cristo. Entonces habrá enemistad entre la iglesia de Satanás y la iglesia de Dios. Y terminará con la herida en el calcañar de Cristo y la destrucción de Satanás. Eso es una promesa. El plan de salvación. El cielo se llenó de tristeza al darse cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo que Dios había creado iba a estar lleno de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. Y que no había forma de escapar para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al hermoso Jesús y vi una expresión de simpatía y tristeza en su rostro. Pronto lo vi acercarse a la luz extremadamente brillante que envolvía al Padre. Dijo mi ángel acompañante, él está en estrecha conversación con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser intensa mientras Jesús conversaba con su Padre. 3 veces fue encerrado por la luz gloriosa del Padre, y la tercera vez vino del Padre. Su semblante estaba tranquilo, libre de toda perplejidad y duda, y resplandecía con una benevolencia y una hermosura tan grande que las palabras no podrían expresarlo. Hizo saber a las huestes angélicas que se había hecho una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había estado rogando a su Padre y que había ofrecido dar su vida en rescate para imponerse la sentencia de muerte sobre sí mismo, para que por medio de él el hombre pudiera encontrar el perdón, que por los méritos de su sangre y la obediencia a la ley de Dios pudieran tener el favor de Dios y ser llevados al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Así que esta es una historia de cómo se planeó el plan de la redención. Sí. Y surge como
y surge de la compasión, sí. No fue solamente una decisión, sí. Es una decisión muy compasiva, muy personal. Y luego estaba el pacto con Noé. Es interesante que parece haber una falla humana y luego el pacto tiene que renovarse, sí, es cierto. Así que el mundo antediluviano tuvo que ser destruido y se hizo un pacto nuevo con Noé. Génesis 6:18. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu esposa y la esposa de tu hijo contigo. Y Dios dijo que esta es la señal del pacto. Génesis 9, versículo 12. Que hago entre mí y tú y toda criatura viviente que está contigo, por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en las nubes y será en señal de un pacto entre ti y mí y la tierra. Así que aquí Dios pone su firma física como un recordatorio perpetuo de un pacto. Y esa señal existe hasta el día de hoy, sí. Es el arco iris. Así que tenemos que preguntarnos cuáles son las similitudes entre el pacto con Noé y el pacto con Adán. ¿Fue el pacto con Noé solo de un lado? Sí, él tuvo que obedecer. Él tuvo que entrar al arca para ser salvo. Sí. ¿Y tú piensas que hubo burla? Claro que sí. Las señales de esos tiempos no hablaban de que llovía, sí, era imposible, nunca había llovido sobre la tierra. Y dice que aquí este hombre estaba prediciendo que iba a llover, que era algo imposible. Así que nunca había llovido. Entonces tampoco había un arco iris, así es, porque no había un prisma de humedad para reflejar esa luz y para dividirlo en sus componentes. Por lo que este pacto es un pacto que Él te dice, no lo volveré a hacer de esta manera. No podría haber sido unilateral porque hubo un pacto recíproco en el camino de Noé. Así que leamos sobre la obligación del pacto de Noé. Después de haber dado las señales de su venida, Cristo dijo: cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Prestad atención y velad y orad. Dios siempre ha advertido a los hombres de los juicios venideros. Quienes tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y quienes actuaron con fe, obedeciendo sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Siempre ha sido esa base. Sí, recuerda la declaración anterior donde Jesús fue al Padre y Él estaba sujeto a dar su sangre por la obediencia a los mandamientos. Sí, y Adán y Eva estaban bajo la obligación del pacto de guardar los decretos de Dios y escuchar y no participar de ese árbol en particular, del conocimiento del bien y del mal, y ellos rompieron ese pacto. Sí, y eso no lo hizo legalita por guardar esos mandamientos, por supuesto que no. La palabra vino a Noé: ven tú y tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Y Noé obedeció y fue salvo. El mensaje vino a Lot también: Lot, sal de este lugar, porque el Señor destruirá esta ciudad. Lot se puso bajo la tutela de los mensajeros celestiales y fue salvo. Ahora, ¿Lot fue perfecto, Martin? No. Él era bastante defectuoso, sí. E incluso después de que fue salvo, él consiguió alguna botella y tomó unos tragos en una cueva, y el resultado fue una pesadilla, ¿sí? Pero ¿cuál fue su gracia salvadora? En que él confió en Dios. Sí, él creyó y salió, y él no miró atrás.
Así que los discípulos de Cristo fueron advertidos de la destrucción de Jerusalén. Los que estaban atentos a las señales de la ruina venidera huyeron de la ciudad y escaparon de la destrucción. Así que ahora se nos está dando la advertencia de la segunda venida de Cristo y la destrucción que caerá sobre el mundo entero, y aquellos que presten atención a la advertencia serán salvos. Así que aquí hay una advertencia, hay un compromiso, y hay un acto de obediencia y hay un resultado. Es así. Ese es el pacto, básicamente. Y es así como funciona. Ahora que ya estamos viviendo en estos días, donde el más grande de ellos, la mayor destrucción de todos los tiempos, acontecerá, y por lo tanto es esencial que creamos como Abraham creyó, como Noé creyó, como los discípulos creyeron y obedecieron. Entonces, esa fe también tiene que ponerse en práctica, correcto. Y tú sabes, hay una canción que dice, confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús. Así que tienes que confiar y obedecer. Y si vas a través de la Biblia, entonces leemos constantemente que el Espíritu Santo fue dado a los que obedecen. Así que tú no puedes divorciarte de la obediencia. Tú no puedes divorciar la obediencia en esta actividad. Pero es importante que entendamos los pequeños matices. Y ahí llegaremos. Así que echemos un vistazo a lo que pasó con Abraham. Génesis 12, 1, 3. Ahora el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti estarán todas las familias de la tierra bendita. Esa es una tarea bastante difícil, ¿sí? Separarse de tu propio país. Es muy importante, sí. ¿Por qué? Porque las normas y estándares de un país pueden ser totalmente diferentes a las normas y estándares de Dios. Sí, Martin, ten eso en mente. De tus parientes, de la casa de tu padre, de tu familia inmediata, y sal a una tierra que yo te mostraré. Esa es una gran orden. Y luego la promesa en Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia y en sus generaciones para siempre, para ser el Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo niño varón de entre vosotros será circuncidado. Así que este era un pacto de circuncisión. ¿Qué pacto era este? Un pacto de Dios. Era muy importante, ¿sí? Y tú tienes que darte cuenta de que cuando tú lees esto, Abraham no hizo este pacto lo hizo Dios. Ese es el gobierno de Dios. Así que hagamos otra pregunta. ¿Dios comete errores? Claro que no. Bueno, a veces comete un error temporal y tiene que corregirlo. Claro que no. Así que Dios tiene un conocimiento total. Sí, Él hizo ese pacto. Así que Él no pudo cometer error en eso, ¿verdad? Así que Él hizo el pacto de la circuncisión. Ahora, Martín, eso significa que debes circuncidar a tu descendencia masculina. Entonces, eso no es suficiente. Ahora significa algo más profundo que eso. Sí, verás. Muchas personas probablemente piensen que esto reemplazó algo en los convenios anteriores. Pero es solo una continuación, una renovación, como dijiste. Y como lo que acaba de decir, siempre hay algo más profundo en el pacto de que solo sea lo físico, ¿correcto? Y eso no solo incluía a Abraham, eso incluía a su descendencia. Sí. Por lo tanto, es importante que el símbolo fuera el de la circuncisión, que es un símbolo de la circuncisión del corazón, que es un símbolo de lo
de lo que crees y aprecias como un valor moral que tú quieres transferir a tus hijos. Exactamente. Así que ese es el paquete, por lo que las niñas están excluidas ahora. No, ellas son parte de él, porque incluso las niñas están en el sistema genético de Abraham. Sí, ellos están bajo el control de sus esposos, sí. Ahora, ¿quién determina entre los dos sexos si la descendencia va a ser varón o hembra? ¿El padre? Claro que sí, el padre, porque el padre es el único que tiene dos cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, las damas se incorporan en este pacto. Bueno, ahora, no puede ser descendiente sin las damas, sí, por lo que no estarán en el pacto sin ella. Bueno, es un punto muy interesante, por cierto. Así que, ¿quién fue primero, Adán o Eva? Adán. Adán fue el primero, ¿sí? Así que, ¿tenía Adán toda la capacidad genética para acomodar a una Eva? Sí, porque él tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Ok, ahora si Adán no hubiera sido el primero, sino que Eva hubiera sido la primera, ¿hubiera tenido toda la capacidad genética para poder producir a un hombre, a un Adán? No, porque ella no tiene el cromosoma Y. Sí, y es por eso que Adán fue el primero. La Biblia está bien de nuevo y la ciencia está equivocada. Así que, ¿cómo cambió el pacto cuando el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham? ¿Y cuáles son las similitudes y diferencias entre los pactos previos hechos con Adán y Noé? ¿Y fue el sacrificio de Isaac también parte del pacto? Esas son preguntas interesantes, Martin. Entonces, ¿cómo cambió? Bueno, Abraham, su nombre cambió a Abraham, que eso significa padre de naciones. Así que en otras palabras, el pacto básicamente incluía a la humanidad. Sí. Bueno, creo que probablemente desde el principio Dios tenía eso en mente, sí. Y simplemente abrió la explicación del pacto un poquito más para Abraham, para hacer esto. Pero los medios por los cuales se propagaría, es decir, su descendencia, se vio algo obstaculizada por la esterilidad de su esposa. Sí, pero eso fue una prueba. Sí, eso fue una prueba. Y Dios esperó específicamente hasta que ella tuviera vieja para tener hijos, por lo que tendría que ser un milagro. Sí, y tendría que ser de su obra, porque la humanidad en otro caso podría decir que es obra de ellos, por lo que aquí hay muchas cosas ocultas en este pacto. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre los pactos anteriores hechos con Adán y Noé? Ahora, Noé fue el padre del mundo posterior al diluvio, por lo que si se hizo un pacto, se hizo un pacto de pareja con Noé. Entonces incluyó a toda la humanidad, sí, como lo hizo con Adán. Pero Noé no tenía el pacto de la circuncisión. Así que Martin, lo que está sucediendo aquí es que tienes un cambio de una realidad física a una realidad espiritual. Es a saber, el corazón. Porque la circuncisión era un símbolo de la circuncisión del corazón. Así que ahora nos estamos moviendo de la realidad de una manifestación física que literalmente Noé es el padre de la raza humana posterior a la inundación, a un pacto con aquellos que toman una decisión en sus corazones. Es diferente, sí. Y, bueno, tú puedes corregirme si me equivoco. Eso fue todo de una manera que también fue lo que Dios quiso hacer al principio. Ya debería haber sido con el corazón, sí, debería haber sido así. Pero otra similitud es que Dios lo inició nuevamente, así es. Así que, ¿qué pasa con el sacrificio de Isaac? ¿Fue parte del pacto? Si tuviera que responder a eso, yo diría que no era parte del pacto, pero fue una prueba en cuanto a la sinceridad de Abraham
en aceptar y creer en el pacto. Sí, y eso es exactamente como Noé. Sí, porque se suponía que era a través de Isaac y ahora tuvo que sacrificar a Isaac. Ahora debe haber creado alguna disonancia cognitiva, pero eso te muestra nuevamente la otra parte en este nuevo pacto, o sea, la parte en la que tienes fe y tienes que seguir adelante. Sí, ahora estamos tratando con el tema de la fe. Así que Abraham, un testigo para el universo. Los seres celestiales fueron testigos de la escena como la fe de Abraham y la sumisión de Isaac fueron probadas. La prueba fue mucho más severa que la que había caído sobre Adán. El cumplimiento de la prohibición impuesta a nuestros primeros padres no implicó sufrimiento, pero la orden a Abraham exigió el sacrificio más agonizante. Todo el cielo contempló con asombro y admiración la inquebrantable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ahora sé que temes a Dios, a pesar de las acusaciones de Satanás. Viendo que no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Dios confirmó el pacto con Abraham por un juramento ante las inteligencias de los otros mundos y testificó que la obediencia será recompensada. Entonces tenías el elemento de la obediencia, pero tuvo que racionalizarlo, tuvo que decirse a sí mismo: Dios prometió que mi descendencia vendría a través de este niño. Ahora Dios requiere el sacrificio de este niño. Por lo que yo creo que Dios es fiel a su promesa y Él no me miente. Debo esperar algún milagro y Dios resucitará a mi hijo. Y luego actuó en consecuencia, y su fe fue acreditada ante Él por justicia. ¿Sabe lo que creo? Que tenemos muchos de estos sucediendo en nuestro día actual. Muchas cosas están pasando en el mundo y mucha gente está confundida. Si ponemos nuestra fe como Abraham en Dios, no importa cuán oscura sea la circunstancia en este momento, Él proveerá para ti. Correcto. Y en cierto sentido, estaba promulgando el plan de salvación. Porque leemos en Génesis capítulo 22, verso 5. Y Abraham le dijo a su joven: quédate aquí con el asno. Y yo y mi hijo iremos y adoraremos y volveremos a ti. Eso te dice que él creía que incluso después del sacrificio traería de vuelta a Isaac. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó el fuego en su mano y un cuchillo, y fueron los dos juntos. Este es un símbolo de Cristo, que cargó la cruz por nosotros. E Isaac le habló a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Dijo: aquí estoy, mi hijo. Y él dijo: y he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo: mi hijo, Dios mismo proveerá un cordero para el holocausto. Así que fueron los dos juntos. Aquí había una mini promulgación del plan de salvación. Y es interesante que aquí en la versión King James dice que Dios proveerá él mismo un cordero. Ahora, si tú tomas la nueva versión King James, destruye totalmente este versículo y dice: y Abraham dijo: mi hijo, Dios se proveerá un cordero para sí mismo. No, Dios no provee un cordero para él porque él no tiene pecado. Él proveerá un cordero para nosotros que somos pecadores. Porque ¿cómo puede proveerse a sí mismo un cordero? Él no tiene pecado. Esto es totalmente ridículo. Es por eso que debes asegurarte de leerlo donde tenga sentido. Así que Cristo se presenta personalmente a Abraham. Aunque este pacto fue hecho con Adán y renovado con Abraham, no puede ser ratificado hasta la muerte de Cristo. Esa es una hermosa tipología.
había existido por la promesa de Dios desde que se había producido la primera intimidación de la redención. Había sido aceptado por la fe. Sin embargo, cuando es ratificado por Cristo, se llama un nuevo pacto. Entonces, lo que leemos aquí, Martín, es que realmente no hay diferencia entre los pactos de Adán y el de Abraham, pero tenía que ser ratificado por la muerte de Cristo para que la promulgación del plan de salvación fuera un vistazo al futuro. Y ahora, con Cristo, estando físicamente allí, el matiz cambió, sí, y se llenó de sustancia, eso es. Así que la ley de Dios era la base de este pacto, que era simplemente un arreglo para poner a los hombres nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándolos donde pudieran obedecer la ley de Dios. Si no fuera posible para los seres humanos bajo el pacto abrámico guardar los mandamientos de Dios, cada alma de nosotros estaría perdida. Ok, era difícil para Abraham cumplir el mandamiento de tomar a tu único hijo, aunque no era su único hijo, pero era su primer hijo en preeminencia. Tómalo y sacrifícalo. Ese fue un mandamiento muy difícil, sí, definitivamente. Es más difícil que no coma de ese árbol. Y definitivamente es difícil, sí, muy difícil. Tiene una gran consecuencia de conocimiento, sí. Así que él lo hizo. Él podría mantenerlo, pero podría cumplir ese mandato de Dios, sí, lo hizo bien. ¿Cuánta fe tenía que tener? Tenía que tener mucha fe. Y debe haber esperado que Dios cumpliera su promesa y que resucitara a Isaac. Aunque Dios nunca dijo que lo iba a resucitar, pero Dios le dijo que su semilla sería a través de Isaac y por lo tanto esa era la consecuencia. Así que el pacto abrámico es el pacto de gracia. Por la gracia sois salvos. ¿Y serían hijos desobedientes? No. Tendrían que obedecer todos los mandamientos. La obediencia incondicional de Abraham fue uno de los ejemplos más sorprendentes de fe y confianza encontrado en los registros sagrados. Tal fe y confianza como Abraham tenía, los mensajeros de Dios necesitan hoy. Martín, yo recibo tantas cartas y mensajes. Estoy seguro que tú también. De personas que preguntan qué debemos hacer ahora. Exactamente. Dios lo dijo y ahora me dicen lo contrario. ¿Qué debo hacer? Necesito comer, necesito salvar a mi familia. Tenemos que practicar la fe de Abraham, sí. Y darnos cuenta de que no importa cuán horrendo suene, Dios ha prometido cuidarnos. Sí, es difícil, pero esa fue su promesa y eso sucederá. Así que movamos y pasemos al pacto con Moisés. Porque cada vez que vemos un pequeño matiz, bueno, no hemos visto un cambio. Si usted mira, esto es porque, bueno, algunas personas podrían decir, bueno, la circuncisión es un pacto diferente al de Adán. No, todavía era la obediencia, sigue siendo el mismo. La obediencia, pero ahora en el corazón. Ahora, y Dios habló a Moisés y dijo, yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob por el nombre del Dios Todopoderoso. Pero mi nombre, Jehová, no era conocido a ellos. Así que básicamente, ¿qué significa eso, Martín? Lo que significa es Abraham e Isaac y Jacob se les dio esta imagen de Dios como el gobernante todopoderoso del universo. Ahora, el gobernante todopoderoso del universo dice, esto es lo que quiero que hagas. Y ellos lo hicieron, sí. Ahora, aquí dice, he cambiado esto ahora. Y vengo a ti, Moisés, con mi nombre personal.
Y eso es algo que hacemos entre amigos, ¿sí? Si recibe una carta oficial de alguna empresa, dicen, señor Smith, tenemos algo que queremos discutir con usted. Ellos no dicen, hey, Marty. Eso no funciona así, ¿verdad? Así que aquí viene con un nombre personal. Y también he establecido mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinaje, en la que eran extraños. Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios mantienen en cautiverio, y han recordado mi pacto. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Así, aquí está el nombre, Yahvé, el nombre personal. Y los sacaré de las cargas de los egipcios, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazos extendidos, y con grandes juicios, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacará de debajo de las cargas de los egipcios, y los traeré a la tierra por la cual juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se lo daré en herencia, porque yo soy el Señor, su nombre personal. Así que es el mismo pacto, y aquí él lo va a poner en práctica, pero se ha acercado un poquito más, sí, de una manera personal, sí, se presenta a sí mismo de una manera un poquito diferente. Bueno, casi en realidad y de la misma manera que estaba con Adán. Así que, ¿cuál es la similitud con el pacto anterior? El aspecto condicional del pacto del Sinaí es idéntico a la intención de las declaraciones condicionales del pacto abrahámico, que es claramente un pacto de gracia. Así lo dicen Gerhard Hasser y Michael Hasser en este libro, El pacto eterno de Dios. Así que con Abraham tenía el elemento de la gracia y el corazón. Ahora tenemos un pacto personal, por lo que las condiciones no han cambiado, solo la relación se ha vuelto más cercana. Entonces, ¿quién le dio la ley a Moisés? Fue Cristo, sí. En todas estas revelaciones de la presencia divina de la gloria de Dios fue manifestado a través de Cristo, no solo en el advenimiento del Salvador, sino a través de todas las edades después de la caída y la promesa de redención. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Citando a 2 Corintios 5:19, Cristo fue el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la época patriarcal como en la época judía. Él fue el Hijo de Dios, quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a sí mismo a los patriarcas, a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Ellos entendieron el Evangelio, en tipo, por supuesto. Buscaron la salvación a través del sustituto y la garantía del hombre. Estos santos hombres de la antigüedad tenían comunión con el Salvador que había de venir a nuestro mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y los ángeles celestiales. Tenemos numerosos ejemplos en la Biblia. Cristo no solo era el caudillo de los hebreos y del desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y que velaba en la columna de nube e iba delante de ellos en las huestes, sino que él mismo fue quien dio la ley a Israel en medio de la terrible gloria del Sinaí. Cristo declaró a oídos de todo el pueblo los 10 preceptos de la ley de su Padre. Fue él que le dio a Moisés la ley grabada en las tablas de piedra. Ahora leemos esto en el libro de Patriarcas y Profetas. Y la gente se preguntará, ¿cómo sabemos que fue Jesús y no el Padre? Porque la Biblia es muy clara que Jesús es la palabra, es el verbo que se habló. Y el Padre habla la Biblia muy específicamente que habló en el bautismo de Jesús, sí. Pero lo demás, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada de lo creado fuera creado. Él es el verbo de Dios.
Es tan hermoso que enfatiza absolutamente la divinidad de Cristo. Absolutamente. Y es por eso que tú lo encuentras en esas primeras líneas del Evangelio de Juan. Así que la ley es la forma de vida específica de Dios dentro del pacto entre Él y la humanidad. Él estuvo allí desde el principio. Era un mandato y tenía que ser guardado. Así el pacto de Dios con su ley, los dos juntos constituyen los medios de Dios para mantener a su pueblo en un estado de redención. Permanecen en este estado no para cumplir la ley a través de su propia fuerza y disciplina, sino más bien por la presencia continua de Dios. Esto es muy importante. Por el poder y la actividad de la gracia y la misericordia en sus vidas que les permite obedecerlo. ¿De dónde proviene la obediencia? Proviene de Dios. Un acto de fe. La obediencia a Dios es un acto de fe a través del cual el creyente confiesa su amor y lealtad a Dios. La fe genuina produce obediencia. Abraham obedeció mi voz y guardó mis mandamientos y mis mandatos y mis estatutos. Génesis 26:5. Pablo argumentó correctamente que guardar la ley es el fruto de una relación correcta con Dios, en lugar de los medios para ganar o merecer la relación con Dios. La exegesis de Pablo en Levítico 18:5 es fiel al marco original del texto. La ley fue dada al pueblo del pacto después de su redención de Egipto, citando Levítico aquí, no como un obstáculo moral que se debe superar o una actividad meritoria que se debe realizar si desean salvarse, sino como una descripción del amor motivado del estilo de vida del pueblo redimido de Dios. No pienso que pueda decirlo mejor, Martín, es increíble y es por eso que Dios dice, recuerda. Él no dice, haz esto y luego haré algo por ti. Él lo salvó y le dijo, recuerda por qué te salvé y muéstrame tu obediencia. Usa las palabras del mismo Moisés en Levítico 18:5 para recordar a los legalistas que mientras que la justicia viene por la fe, es una fe que se manifiesta en la obediencia. Lo dice en Romano, y entonces invalidamos la ley por la fe. Dios nos libre y exalta la ley ahí. Por tal obediencia, los creyentes no son capaces de rendirse. Es muy importante esto, Martín. Sin la gracia habilitadora provista por Dios a través del Espíritu Santo, por lo tanto, es evidencia de que el camino de la salvación en el Antiguo Testamento y el camino de la salvación en el Nuevo Testamento es lo mismo. Ambos son salvación por gracias a través de la fe, que resulta en obediencia. Creo que esto está muy bien puesto en ese libro, por las dos familias del padre e hijo. Bueno, el padre ya falleció, pero creo que el hijo lo resume bastante bien. Así que cuando la ley se colocó dentro del arca del pacto, entonces te dice que ese es el corazón del gobierno de Dios, ¿sí? Deuteronomio 10:2. Y escribiré todas las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste y la pondré en el arca. Y luego estaba la ley ceremonial de la cual leímos en Deuteronomio 31:26, que Moisés escribió y dice, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto del Señor tu Dios, para que esté allí por testigo contra ustedes. Así que el arca de los 10 mandamientos fue puesto adentro y el arca ceremonial fue puesto afuera, al lado. Y fuimos protegidos de la condenación por la ley de esta misericordia, que es básicamente el trono de Dios. Así que si leemos más del libro de Hazard, dice que el sábado es una señal del pacto con 3 dimensiones de tiempo. Tienes un significado para el aquí y ahora y refleja el pasado y llega hasta el futuro.
Se refleja en que fue instituido en la creación y es un memorial de la creación de este mundo por parte de Dios. Dice algo significativo relacionado con la actividad de Dios en el presente, lo que confirma una señal del pacto en la vida de aquellos que reconocen a Dios como su Señor y han aceptado su señorío y redención y que viven como lo hacen por su poder. Entonces el sábado alcanza el último futuro, encontrado su cumplimiento completo en el plan de la salvación, cuando se experimentará la libertad total, ilimitada y la redención final. El sábado vincula la creación con la nueva creación, citando Génesis y Isaías. Así que es muy importante que entendamos el sábado, porque es parte del pacto. Está en los 10 mandamientos, sí. Está en el corazón del pacto. Y tiene el sello de Dios. Tiene su estampa, tiene la estampa de su autoridad. ¿Por qué? Porque yo soy el creador. Y yo soy el que creó los cielos y la tierra. Y por lo tanto, yo inicié el sábado, el séptimo día. Y es muy importante lo que acabas de decir. Dios inició el pacto. Él escribió los 10 mandamientos. ¿Quién puede quitar cualquier cosa de esos mandamientos? Nadie, nadie. Y si tú lo haces, entonces es arrogancia del orden más alto. Entonces, Éxodo 25, versículo 9, habla sobre el tabernáculo. Se hará conforme a todo lo que te mostraré según el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus instrumentos. Incluso así lo haré. Así que el santuario terrenal, para que el santuario terrenal sirviera como un tipo del plan de salvación y fuera una copia de la casa de Dios en el cielo. Y aquí había sacerdotes terrenales que oficiaban, pero en el celestial había un mejor sacerdote que oficiaba. Y así también el pacto se ajustó, digámoslo de esa manera, pero sigue siendo el mismo pacto, pero solo hay un ajuste y es realmente importante que entendamos el ajuste. Así que veamos el ajuste, Martin, el nuevo pacto. La primera vez que leemos que Dios hará un nuevo pacto está en el libro de Jeremías. Ahora es interesante que aquí nuevamente tienes una destrucción. Jeremías advirtió que Nabucodonosor vendría y destruiría a Jerusalén y al templo. Y sin embargo, él predice un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué fue destruido? Porque rompieron el antiguo pacto. Ahora, el sábado era fundamental en la ruptura de ese pacto. Sí, lo leíste en Ezequiel, sí. ¿O no lo hiciste? Y es por eso, cuando los judíos regresaron, pusieron tantas reglas estrictas para asegurarse de que nadie quebrantara el sábado nuevamente. Y es por esas reglas estrictas que rompieron el sábado. Sí. Ahora lo convirtieron en algo humano y no en una relación con Dios. Así que si quitas el corazón y lo conviertes en una regla de la carne, entonces terminas crucificando a Dios. Lo termina crucificando de nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Veamos esto. Y aquí vienen los días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y entonces, aquí está en negrita, no según el pacto que hice con sus padres, el día que los saqué de la mano, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual mis pactos ellos quebrantaron. ¿Quién rompió el pacto, Martín? Ellos, no Dios. Ok. Aunque yo era un esposo para ella, dice el Señor, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Sí, y lo vuelve a hacer. Pondré mi ley en las entrañas y le escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más cada uno a su prójimo y cada uno a sus hermanos, diciendo, ¿tú conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor.
porque perdonaré sus iniquidades y no recordaré sus pecados más. Así que Martin, aquí tú tienes un nuevo pacto y definitivamente no está de acuerdo con el pacto que hizo con sus padres. Pero yo soy el Señor y yo no cambio. Así que ¿ahora qué haces? Bueno, él cometió un error con el anterior. Sí, él cometió un error con el que hizo con Adán. Cometió un error con el que hizo con Noé y el que hizo con Abraham y con Isaac y Jacob. Y luego el que hizo con Moisés. Y ahora promete uno nuevo. Sí, porque él cometió un error. Sí, porque cometió un error. Dios obviamente es muy falible. Sí. Así que básicamente es lo que enseña la teología moderna, que Dios cometió un error haciendo esos pactos. Y es lo que escucha todo el mundo y simplemente eso no fue lo que pasó. Así que tenemos que estar muy seguros de por qué no está de acuerdo con el pacto que hizo con sus padres, ¿sí? Así que tenemos que profundizar un poco en eso para que podamos entender. Entonces, ¿por qué se llama un nuevo pacto? Escuchemos lo que los avellanos tienen que decir sobre eso. Debemos tener cuidado de no superponer el significado de los días sobre el uso bíblico cuando se trata de comprender la intención, el propósito y el diseño del lenguaje bíblico. El término nuevo con respecto al nuevo pacto en Jeremías 31:31 es el término hebreo kadash. Este término hebreo significa frecuentemente renovar o restaurar y algo nuevo que aún no estaba presente en la misma calidad o forma antes. Reflejando ambos sentidos, el nuevo pacto es simplemente algo renovado o restaurado, un pacto renovado, que ahora también tiene características que no están presentes en la misma forma o calidad que antes. Dios no habla de una nueva ley, sino de un nuevo pacto. Ahora, esto es muy importante. Debemos entender que Dios nunca comete un error. Si hay un error, es de nuestro lado, sí, porque Él nunca cambia. Así que aquí Él hace una renovación del pacto, lo que significa que el pacto no ha cambiado, pero los términos en los que se aplica, ellos están siendo cambiados. Veámoslo con un poquito más de detalles. Saltemos al libro de Hebreos. Si quieres un análisis más completo, ahí está la serie sobre la sustancia y la sombra. Puedes ver el capítulo 8 donde hablamos de eso. Aquí hay un pequeño extracto de Hebreos, capítulo 8, del versículo 6. Pero ahora ha obtenido un ministerio más excelente, por cuanto también es el mediador de un mejor pacto, que fue establecido sobre mejores promesas. Entonces el pacto ahora es mejor y está establecido sobre mejores promesas. Entonces los antiguos pactos fueron malos. No, ellos cumplieron el propósito dentro de la capacidad que les fue dada. Pero no podían exceder esa capacidad porque eran meramente tipológicos. Solo eran para mostrar lo que venía. Así que vamos al versículo 7. Porque si ese primer pacto hubiera sido impecable, entonces no debería haber buscado lugar para el segundo. Bueno, pregunta. Así que era defectuoso. Claro que no lo era, pero dice que fue defectuoso. Ahora, solo fue defectuoso en la aplicación, porque tenía ciertas limitaciones. Sí. No por la causa de Dios. Eso es algo muy importante. No es del lado de Dios que hay falta en ese pacto. Así que el pacto fue perfecto, fue diseñado perfecto para hacerlo, pero fue defectuoso debido al elemento humano. Por lo humano fue imperfecto. Entonces, ¿se pueden encontrar fallas en él? ¿Se encuentran fallas en el pacto de Dios? Claro que no, no hay fallas en ellos. Porque Dios decía que lo guarden. Dios no da algo a guardar que está imperfecto. Así que vienen los días del Señor cuando hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿quién inicia este nuevo pacto? Dios. Dios anula todo y pide perdón y dice todo estaba mal. Obviamente no. Y la cosa es que mucha gente quiere decir ahora
que no, ellos no lo podían mantener el pacto y es por eso que Dios lo cambió. No, pero eso no puede ser, porque Dios no te dirá que hagas algo que tú no puedes hacer. En cualquier caso, Abraham es el padre de los que creen, porque él lo mantuvo de acuerdo con la Biblia. Ok, así que analicemos esto nuevamente. El antiguo pacto era un pacto de dos vías al que todo el pueblo estaba de acuerdo. Lo leímos en el capítulo 19 de Éxodo. Ahora, por lo tanto, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, esto es Dios hablando, entonces serán un tesoro especial para mí y sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de sus rostros todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y luego el verso 8, y todo el pueblo respondió a la vez y dijo, todo lo que el Señor nos ha dicho haremos. Y Moisés devolvió las palabras del pueblo al Señor. Así que he aquí hay un pacto recíproco. Aquí hay una declaración de la otra parte del pacto, diciendo, lo haremos todo lo que el Señor mande. ¿Cumplieron ellos eso? Lo hicieron muy bien, ¿verdad? Bueno, unos minutos más tarde estaban haciendo un becerro. Sí, apenas Moisés subió y ellos estaban haciendo un becerro de oro. ¿Y dónde estaba la culpa? La culpa no es del pacto, la culpa fue del pueblo. Así que ellos necesitaban un nuevo pacto. Y descubrimos que incluso el nuevo pacto es el mismo que el antiguo pacto, sí, digámoslo claramente. Así que vamos al verso 9 en hebreo. No según el pacto que hice con sus padres. Eso es lo que dice, sí. En el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no continuaron en mi pacto, ellos no pudieron guardarlo, no pudieron cumplir con su parte del trato. Y no lo miré, dice el Señor. Y no pudieron cumplirlo porque era demasiado estricto por parte de Dios, dice mucho. No, sino por su carne caída, por su falta de fe. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es tan diferente? No se basa en lo que prometemos, sino en lo que Él promete. Así que leámoslo desde el versículo 10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Él está citando a Jeremías. Yo, es que es importante, yo pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo. Este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces ahora tiene este Dios personal viniendo y diciendo, veo la debilidad de la carne humana. Y tú puedes prometer todo lo que quieras, pero yo puedo ver que tú simplemente no eres capaz. Por lo tanto, yo lo haré en ti. Ahora, ¿quién lo está haciendo ahora? Jesús. Ok, a través del Espíritu Santo. Sí. ¿Y el pacto ha cambiado? No. El pacto sigue siendo el mismo. Solamente el que lo promulga en la humanidad no está tomando este camino en particular. Así que ahora, anteriormente, teníamos el pacto, que no ha cambiado. En cualquier caso, en realidad se suponía que tenían su fe en Jesús, hacia cual el pacto estaba mostrando. Ahora Dios incluso está iniciando esa parte también. Sí, es correcto. Ahora, esto es muy importante porque estamos llegando al final de la historia de este mundo. Y se nos dice muy pertinentemente que solo aquellos que sean de la fe de Abraham lo harán. Así que necesitamos entender esto. Así que si miramos el antiguo y el nuevo pacto, el antiguo pacto se basó en las buenas promesas, pero el nuevo pacto se basa en mejores promesas.
No porque Dios cometió un error, sino porque cumplió su función dentro del marco de tiempo cuando se inició. Sí, porque el anterior él estaba bueno, pero estaba pareciendo hasta Cristo. Sí, después de él se cumplió esa parte del pacto. Ahora el nuevo pacto te muestra viniendo de nuevo. Sí, ok, veámoslo. El antiguo pacto se hizo con una iglesia terrenal y una nación literal bajo Dios, sí. Así que implicaba la liberación de Egipto, implicaba la Canaán terrenal que iban hacia ella, implicaba un santuario terrenal con sacerdotes terrenales, implicaba una nueva Jerusalén terrenal y un pacto de mortalidad, porque todos esos sacerdotes eran mortales y tenían que morir y tenían que ser reemplazados. Así que el mejor pacto es con la iglesia celestial. Ahora, esto es muy importante. En otras palabras, los que están en Cristo son la simiente de Abraham y herederos según la promesa. Ok, entonces es una iglesia celestial y es una liberación del pecado. Se trata de una Canaán celestial, ya no es una Canaán terrenal. ¿Cuántas personas quieren una Canaán terrenal? Bueno, la mayoría del sistema se basa en una Canaán terrenal. Necesitábamos salvar el planeta, porque ese va a ser el único motivo que conoceremos. Esa es nuestra casa común. Lo tenemos que hacer ahora. Hagamos leyes sobre el cambio climático y escuchemos lo que el Papa tiene que decirnos. ¿Sí? Involucra un santuario celestial, este nuevo pacto, una Jerusalén celestial, un sacerdote celestial, y se basa en la inmortalidad, porque ese sacerdote nunca muere. Él es el autor de la vida. Entonces, ese es el nuevo pacto, mucho mejor que el antiguo. Claro que sí, porque Él es la sustancia de una promesa. Sí, tú tenías la promesa y la sustancia, y sigue siendo el mismo Jesucristo. Y eso nos lleva a los tiempos en los que estamos viviendo. Acabamos de tener una serie en la que miramos en los eventos que tendrán lugar en la segunda venida de Cristo y lo que sucederá, ¿sí? Y hubo aquellos que fueron redimidos y aquellos que no fueron redimidos. Necesitamos entender cómo esto funciona. Así que leemos en el libro de los eventos de los últimos días. El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy preciso a su pueblo a través de los ancianos Waggoner en Jones. Este mensaje debía traer más prominentemente ante el mundo al Salvador exaltado. Por el sacrificio por los pecados del mundo se presentaba la justificación a través de la fe en la seguridad, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esto es una manera brillante de expresarse. El mensaje de la justicia por la fe es una parte integral. No, es la sustancia del mensaje. Ahora, el mensaje del tercer ángel habla de que no reciba la marca de la bestia. En otras palabras, no escuche la autoridad papal. Escucha la autoridad de Dios. Y dado que la autoridad está instalada en el cuarto mandamiento en cuanto a quien tiene la jurisdicción sobre el cielo y la tierra, el tema del sábado, el domingo se vuelve en un punto muy importante. ¿Cómo es la justificación por la fe? Esto es muy importante. Puedes ver la obediencia que la gente mostró. Siempre fue una obediencia habilitada por Cristo, apropiada por la fe. Así que miremos esto. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios en poner la gloria del hombre en el polvo. Pienso que muchas personas no estarán felices con esto, sí. No somos tan inteligentes como creemos. Es la obra de Dios en poner la gloria del hombre en el polvo y hacer por el hombre lo que no está en su poder de hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su
propia nada, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y a exaltar a Dios todo el día, entonces al contemplarlo se transforman en la misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelar al hombre cuál es su propia naturaleza real, que en sí mismo no vale nada. Ese no es un mensaje popular. Estas lecciones que nunca has aprendido, si pudiera darte cuenta del valor del alma humana. Eso suena como una contradicción en términos. Eres inútil, pero tú vales como una gran perla. Sí. ¿Y cuál es el mensaje del mundo? Cree en ti. Cree en ti mismo. Sigue tu corazón. Eso es lo que el mundo dice, sí, es lo que el mundo dice todo el tiempo. Entonces, ¿cómo reconcilias esto realmente? ¿Dónde reside el valor de la humanidad? El valor de la humanidad reside en cómo fueron creados originalmente, a la imagen de Dios. Ellos han perdido el brillo, han perdido el manto de luz, se han vuelto sujetos a la muerte. Y si no son redimidos, ellos serán borrados para siempre. Así que el valor es que puedan ser restaurados al propósito original de Dios. ¿Y quién lo hace? Cristo. Pero el hombre dice, yo no quiero hacerlo así. Yo quiero hacerlo a mi manera. Así que esto no va a funcionar. Esto es salvación por fe versus salvación por obras. Y eso es todo. Ahora dejemos esto en este paquete. El pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, es un pensamiento precioso. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que se presente claramente esta verdad, porque él sabe que si el pueblo lo recibe plenamente, su poder será quebrantado. Martín, ¿quién puede quebrantar el poder de Satanás? Solo Cristo, solo Cristo. Si puede controlar las mentes para que la duda, la incredulidad y la oscuridad compongan la experiencia de aquellos que afirman ser hijos de Dios, puede vencerlo con la tentación. Debe fomentar esa fe sencilla que toma a Dios al pie de la letra. El pueblo de Dios debe tener esa fe que asistirá del poder divino, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Efesios. Los que creen que Dios, por causa de Cristo, ha perdonado sus pecados, no deben, a través de la tentación, dejar de seguir adelante para pelear la buena batalla de la fe. Su fe debe fortalecerse hasta que su vida cristiana, así como sus palabras, declaren: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quién nos limpia? Jesús. Y esto es muy importante para nuestro tiempo, porque la duda, la incredulidad y la oscuridad se compondrán para alcanzarte. Estamos viviendo en esos días. Así que esto es muy importante para mostrarte nuevamente de dónde tu fe viene. Ok, Martín, Abraham creyó las promesas de Dios, sí. Él fue y sacrificó a Isaac. Bueno, en realidad no lo hizo, porque no era necesario, pero estaba en su corazón hacerlo. Sí, ya él lo había hecho en su mente. Necesitamos esa fe en los tiempos en que estamos viviendo, ¿sí? Así que califiquemos. Aquí hay otra cita. El trabajo de superación está en nuestras manos. Pero el nuevo pacto dice: yo lo escribiré en tu corazón. Él lo hará. Pero no debemos vencer en nuestro propio nombre o fuerzas. Y ahí radica el quid del asunto. Es por eso que debe ser por justificación por la fe. Por nosotros mismos no podemos guardar los mandamientos de Dios. Martín, este es un ligero matiz, este cambio de énfasis, donde está el quid del asunto. No puedo guardar los mandamientos de Dios. Ahora, el legalista gritará y dirá: capitulado. No, dice claramente: no puedo guardar los mandamientos de Dios por mí mismo. El Espíritu de Dios debe ayudar en nuestras debilidades.
Cristo se ha convertido en nuestro sacrificio y garantía. Se ha hecho pecado por nosotros para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en Él, a través de la fe en su nombre que imputa a nosotros su justicia y se convierte en un principio vivo en nuestra vida. Cristo nos imputa su carácter sin pecado y nos presenta al Padre en su propia pureza. Entonces mi perfección es una perfección en Cristo. Sí, como hemos leído también, tú tienes que poner tu fe en Cristo. Él inicia en realidad esa fe también. Y luego el flujo debido a eso será la obediencia al mandato. Así que yo no soy quien puede jactarse de que me he convertido en obediente. El único orgullo que tengo es que Cristo dentro de mí me ha obligado a obedecer, no porque me fuerce o me coaccione, sino porque me he sometido voluntariamente a su voluntad. Es así. Cuando José fue confrontado por la esposa de Potifar, sus palabras fueron: no puedo cometer este gran pecado contra Dios. Así que en su propia carne no tenía éxito, pero por el poder de Dios en él logró escapar. Pero aún así, como quiera, perdió su capa y salió desnudo. Ok, Cristo atribuye un peso de importancia a la obediencia de su pueblo a los mandamientos de Dios. Eso es muy claro en la Biblia. Deben tener un conocimiento inteligente de ellos y llevarlo a su vida diaria. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios solamente si está en Cristo y Cristo en él. La única manera de que tú puedes guardar los mandamientos es si Cristo está contigo. Esta no es una cuestión, tú estás diciendo que no lo puedes guardar. Así te lo digo. Si Cristo está trabajando en mí, yo puedo. Claro, no, yo debo. Sí, porque si tú estás en Él, tú puedes hacer todo. Sí, debo apropiarme de ese poder a través de la fe. Así que leámoslo de nuevo. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios solamente si Cristo está en ellos y ellos en Cristo. Debemos creer eso, ¿verdad? Y no es posible para él estar en Cristo, teniendo luz sobre sus mandamientos y despreciando el menor de ellos, mediante la obediencia constante y voluntaria a su palabra. Evidencian su amor por el enviado de Dios. Así que la acción desde afuera es exactamente la misma. Algunos te dirán que son legalistas, pero por ejemplo los fariseos eran legalistas, pero no venían del corazón, no venían de una acción de amor, sino venían de un cumplimiento de la carne. Y es por eso que Israel tenía el mismo problema. Sí. Entonces, ellos lo guardaban como una tradición y no como una sustancia de fe. Así que mediante la obediencia constante y voluntaria a su palabra, evidencian su amor por el enviado de Dios. No guardar los mandamientos de Dios es no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que amen a aquel que es el unigénito del Padre. Y sin embargo, seguramente si lo aman, expresarán ese amor mediante la obediencia a Él. Todos los que aman a Cristo serán amados por el Padre, y Él se manifestará a ellos. En todas sus emergencias, perplejidades, tendrán un ayudante en Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Y así como Adán y Eva tuvieron una prueba, y así como Abraham tuvo una prueba, y así como los hijos de Israel tuvieron una prueba, el pueblo de Dios al final de los tiempos tendrá una prueba. Ahora sabemos cuáles son esas pruebas. Y comenzaron con la prueba del apetito. Y repetimos esa prueba muy claramente en el libro de Daniel, que es el tipo del fin. Y el apetito es una prueba. Entonces la obediencia total a los requisitos de Dios será una prueba que culminará
en la prueba de la autoridad, que es la marca de la bestia. Trabajemos nuestro camino hacia eso. Así que Dios probará a todos, incluso como probó a Adán y a Eva, para ver si serán obedientes. Nuestra lealtad o deslealtad decidirá nuestro destino. Desde la caída de Adán, los hombres en todas las épocas se han excusado para pecar, acusando a Dios de sus pecados, diciendo que no podían guardar sus mandamientos. Esta es la insinuación que Satanás le lanzó a Dios en el cielo. Pero la súplica que no puede guardar los mandamientos nunca necesita ser presentada a Dios, porque ante Él está el Salvador, las marcas de la crucifixión sobre su cuerpo, un testimonio vivo de que la ley de Dios puede ser guardada. No es que el hombre no pueda guardar la ley, sino que no lo hará. Y eso es todo. Aquí está el fruto del Espíritu, es la obediencia. Y eso es todo, porque todos tienen la capacidad de tener la fe, porque Cristo puede obrarla en ti, sí, ayudarte a mantener los mandamientos. Así que, Martin, nunca puedes llegar al punto de que te jactes y diga, bueno, yo lo he logrado. Porque es peligroso y tienes que estar seguro de que has caído. Hay una obra que cada uno de nosotros debe hacer si queremos ser salvos en el mundo eterno. Pero aunque de nuestra parte debemos hacer lo que Dios nos ha dado para hacer, debemos darnos cuenta de que habiendo hecho todo esto no llegaríamos a la salvación. ¿No hizo el Señor de su parte lo que el hombre finito y pecador no puede hacer por nosotros? Así que ves la sutil diferencia en el pensamiento. El camino de la presunción está muy cerca del camino de la fe. Es solo un ligero cambio de mentalidad. Roma dice que eres un anatema si tú crees en la justificación solamente por la fe. Porque ellos dicen que excluye la obediencia, que es también importante. Los protestantes dicen que eres un anatema si crees que no es solo por la fe, porque la obediencia siempre puede ser solo el resultado y no el medio para la salvación. Es una sutil diferencia, pero se han estado matando entre sí durante milenios como consecuencia. Y desafortunadamente, en el lado del protestante, se desplaza a la otra parte, donde ahora los mandamientos ya no se pueden cumplir. Así es, por lo que los han eliminado. La vida religiosa depende completamente de la combinación de las fuerzas humanas y la divina. El hombre debe trabajar en su propia salvación, pero no puede hacerlo sin la ayuda divina. Ese es el resultado final. Así que, Martin, cuando tú seas sellado un día, y ya no haya más mediador, el hecho de que esté sellado es un acto de ayuda divina. Eso es así. No significa que estás haciendo algo o que tú seas capaz de hacer cualquier cosa. Sigue siendo Cristo dentro de ti, sí. Significa simplemente que tú te has sometido a tal grado que tú puedes ser protegido aunque tome toda la hueste angelical. Y aunque Cristo ha pagado un precio infinito para salvar las almas de los hombres de la ruina eterna, no hará esa parte de la obra que le queda por hacer al hombre. Debemos vivir por fe. No debemos ser controlados por impulsos y sentimientos, sino por los principios de la ley de Dios. Y ellos deben gobernar nuestras vidas. Mientras miramos a Jesús como la fuente de todo poder, debemos no dejar de recibir ayuda en cada momento de necesidad, porque es Dios el que obra en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es solo una diferencia matizada. Estoy confiando en Cristo para cumplir lo que yo en mi propia fuerza nunca seré capaz de cumplir. Así que, Martin, la Biblia llama a esto el misterio de la salvación. Colosenses 1:26, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Aquellos que son de la fe de Abraham. A ellos Dios quiere darle a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su majestad entre los gentiles. Y he aquí el cue del asunto. Que
Cristo es vuestra esperanza de gloria. Ahí está el poder. En Él predicamos, advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría que podamos presentar todo varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, eso nos lleva al mensaje del tercer ángel, contrastando la marca de la bestia y el sello de Dios. Nos dirigimos a los eventos finales. Necesitamos tener una relación correcta y una fe correcta. El mensaje del tercer ángel, en verdad, varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he respondido que es el mensaje del tercer ángel, en verdad. ¿Para qué eso significa? Completa plenitud, absoluta. Es la sustancia. Entonces, no acepta la marca de la bestia. No aceptar la marca de la bestia es la justificación por la fe, porque esa es la obediencia que se requiere que tú rindas. Es la señal perfecta de tu sumisión a Cristo para que Él pueda obrar dentro de ti o de tu rebelión. Por eso es justificación por la fe. Apocalipsis 14:19 leemos: entonces el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Es importante. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramada pura en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Así que es muy importante que esta marca de la bestia esté en la frente o en la mano. Si vamos a Deuteronomio y miramos la ley de Dios, dice en el verso 18, capítulo 11, por lo tanto debes, por estas palabras mías, que son los 10 mandamientos, llevarle en tu corazón y en tu alma, y átalas como una señal en tu mano, y serán como un frontal entre tus ojos, para que haya solamente uno. Así que Martin, nosotros llevamos esto al mandamiento del sábado, Éxodo 31. Hablé también a los hijos de Israel diciendo: ciertamente mis sábados guardaréis, porque es una señal, una marca, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que aquí tenemos dos ideologías en conflicto. Una que está satisfecha si hace lo que te dicen, si está en tu mano, o incluso podría estar convencido de que es correcto y estar en rebelión contra Dios. Entonces esté en tu frente porque lo cree. Pero Dios lo quiere en ambos sentidos. Queremos que su obediencia sea una obediencia voluntaria, porque está convencido y porque tú eres obediente. La obediencia en realidad es una consecuencia de tu derecho convencido. Sí, es una justificación por la fe, es así que es. Así que aquí hay un verso interesante en el libro de Esther. Así que el rey se quitó el anillo que había tomado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Es una tipología muy interesante. Entonces el rey le había dado su anillo, su sello, su marca de autoridad. Ahora, si usted mira esa palabra sello, ves la palabra señal ahí. Sí, tienes una señal. Sí, aquí hay una señal. Entonces, esa es la señal de su autoridad. Entonces, el anillo estaba allí y pusiste tu sello o lo que sea que hiciste. Ese anillo es el sello y se le dio a Amán. El rey se quitó el anillo, el sello, y le dio la autoridad a un potentado terrenal y le dijo: aquí tú tienes plena autoridad, por lo que es un tipo del rey del cielo, el Dios del nuestro Padre, y un rey terrenal que obtiene esta autoridad. Pero en este caso, el rey es un símbolo de otro poder que le está dando una autoridad de poder terrenal. Y debe usar esa autoridad, porque quería usar esa autoridad para destruir la autoridad de Dios. Aquí hay
otro rey terrenal que tiene un anillo, un sello, por la autoridad del dragón, que le da su asiento en gran autoridad, y quiere usar esa autoridad, esa señal, para ejercer su autoridad sobre el pueblo de Dios. ¿Qué le pasará a él? Se cambiarán las cosas y Amán será colgado en esa horca. Y el rey tomó el anillo que le quitó a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Estel era un tipo de la iglesia y lo puso sobre la casa. Así que la justicia, la verdadera señal, el verdadero sello, será el vencedor. La razón por la que tú lo guardas es muy importante. ¿Lo estás guardando por miedo? ¿O tú lo estás guardando por amor? Y lo tiene en la mano. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si Cristo no está obrando dentro de ti, guardar los mandamientos de Dios es inútil. Los fariseos intentaron hacer eso y fue un fracaso. Así que hay una cita de testimonio para los ministros. Los ángeles de Dios hacen su mandato, reteniendo los vientos de la tierra, para que los vientos no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Se ve el ángel poderoso ascendiendo desde el este o saliendo del sol. Este es el poderoso de los ángeles. Tiene en su mano el sello del Dios viviente, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede inscribir en la frente la marca o inscripción, a quien se le concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel supremo que tenía la autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantuvieran bajo control los 4 vientos hasta que se realizara esta obra y hasta que él diera la orden de soltarlo. Los vientos empiezan a soplar y esos ángeles pronto soltarán esto. Y es muy importante que sean sellados en la frente. Ese es el lóbulo frontal en tu toma de decisiones. Y la justificación por la fe es poner la gloria del hombre en el polvo. En otras palabras, someterse al poder de Cristo para que obre en ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. Y es por eso que es un acto de fe. Así que el único núcleo del nuevo pacto también es el núcleo de todos los pactos. Nunca ha cambiado. Ninguna ley de Dios cambia. Hay un trabajo ferviente de preparación para ser hecho por los adventistas del séptimo día. Ahora, permítame decir, no solo por los adventistas, porque aquí en particular se menciona porque nuevamente, como los hijos de Israel, a menudo piensan que deben hacerlo con sus propias fuerzas. Y también como Israel, son ellos como un ejemplo para el mundo, sí. Si se mantienen firmes en la experiencia de prueba que está justo delante de ellos, si se mantienen fieles a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días, ellos deben buscar al Señor en humildad de corazón, por sabiduría para resistir los engaños del enemigo. Martin, en el tiempo que estamos entrando ahora, necesitamos esta humildad de corazón y necesitamos estar de rodillas para buscar sabiduría. Porque los engaños están a nuestro alrededor. Las notas discordantes que tenemos que escuchar en los medios de comunicación e incluso dentro de nuestras propias filas debería hacernos pensar que necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Siempre debemos tener en cuenta el pensamiento solemne del pronto regreso del Señor Jesús y en vista de esto reconocer el trabajo individual a realizar. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal y eliminar de la vida todo elemento no cristiano. Así preparemos nuestros corazones para recibir la bendición de Dios, que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. Me gustaría decirle a la gente, ahora es el tiempo de arrodillarse. Ahora es el momento de decir, Señor, examina mi corazón y mira si hay algo malo en él.
lávame, purifícame, lávame con hisopo, limpia el templo de mi alma. Y si hay algo que anda mal en mí, Señor, arréglalo y muéstrame y ayúdame a corregirlo, Dios. Porque esta obra de preparación se ha otorgado grandes ventajas a este pueblo en luz, otorgadas en mensajes de advertencia e instrucción enviados a través de la agencia del Espíritu de Dios. Tenemos demasiada información. ¿Cómo debo vivir? Señor, ve y léelo. ¿Cómo debo cambiar mi vida para poder hacer frente a lo que viene? Bueno, ve y léelo. Ahí está la Biblia y el Espíritu de profecía. Debido al poder creciente de las tentaciones de Satanás, los tiempos en que vivimos están llenos de peligros para los hijos de Dios y necesitamos aprender constantemente del gran Maestro para que podamos dar cada paso en seguridad y justicia. Maravillosas escenas se abren ante nosotros y en este tiempo un testimonio vivo será nacer en la vida del pueblo que profese a Dios, para que el mundo pueda ver que en esta era, cuando el mal reina por todas partes, todavía hay un pueblo que está dejando a un lado su voluntad y buscan hacer la voluntad de Dios. La gente debe verlo, deben ver por qué eres diferente, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿No sabes que te está causando problemas a ti mismo? Y dices, bueno, ¿Abraham no se buscó problema cuando llevó a Isaac a esa colina? O un pueblo en cuyos corazones y vidas la ley de Dios está escrita. Hay fuertes tentaciones ante nosotros, pruebas agudas, y el pueblo que guarda los mandamientos de Dios debe prepararse para este tiempo de prueba, teniendo la experiencia más profunda en las cosas de Dios y un conocimiento práctico de la justicia de Cristo, no solo para los incrédulos, sino también para los miembros de la iglesia. Las palabras son pronunciadas. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras está cerca. Esta es la obra que todo el mundo tiene que hacer. Yo no puedo pedirte que resuelvas todos mis problemas. Puedo pedirte por un consejo, pero no puedo pedirte que resuelva todos mis problemas. Cuando se trata de decisiones difíciles que hay que tomar, tú no puedes, bueno, como tú dices, podría pedirte un consejo, pero eventualmente serás tú de rodillas con Dios. Juan 5, 3, 4. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si tú no entiendes esto, si decimos que no es posible guardar los mandamientos, entonces los estamos haciendo a él un mentiroso, porque él los guardó y prometió permitirnos guardarlos. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo soy el Señor, yo no cambio, por lo tanto ustedes, hijos de Jacob, no se consumen. El pacto nunca cambió, los matices cambiaron de acuerdo con el tiempo. Y dado que estamos viviendo en el tiempo en que Cristo se ha convertido en la sustancia de todas las sombras, existe este elemento adicional de justicia por fe contra el que el diablo ha estado luchando desde toda la eternidad. Que Dios nos dé sabiduría para apropiarnos de la justicia de Cristo, para que podamos guardar los mandamientos y llamar a un pueblo fuera del mundo a la casa de su gracia. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por los pactos. Gracias por el nuevo pacto que se basa en mejores promesas. Es a saber que tú nos permitirás hacer todo lo que requiere el pacto. Si nos humillamos ante ti, si nos damos cuenta de nuestra propia indignidad y de nuestra propia debilidad humana, y nos apropiamos de ese poder por medio de la fe, y lo haremos como un ejército con banderas, y que la ley tuya se grabe en nuestros corazones, como lo prometiste, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe our channel, click here. To get notification, click on the bell. To watch the next video, click here. Thank you, and we'll see you again. God bless you.